noches. Voy a compartirles la presentación. ¿Se ve bien? Súper bien. Súper. Bueno, en virtud del tiempo, mi charla se llama Algoritmos de Talento Humano y ya sabrán por qué. 30 segundos. Eso fue lo que duró el silencio. Estábamos en sesión, mi supervisor y yo, y llevábamos quizás unos 45 minutos hablando de una decisión que él venía postergando hace varios meses. Una decisión sobre su carrera, sobre su equipo, sobre el tipo de líder que quería ser. Y de repente en mitad de una frase se detuvo. No porque hubiera terminado de decir una idea, sino porque algo en él había llegado a un lugar donde las palabras ya no le servían. ¿Y qué hice yo? No dije nada. No lancé una pregunta poderosa, no ofrecí un reencuadre, no utilicé ninguno de esos modelos que nos enseñó Paul Advanter en una formación de supervisión. No hice ninguna de las cosas que uno aprende en formaciones de coaching, de mentoring. eh, Solamente me quedé en silencio. Y cuando volvió a hablar, su voz era un poco distinta. Estaba un poco más lenta, más asentada, como si hubiese bajado unos centímetros dentro de sí mismo. No sé si me explico muy bien. Continuamos la sesión como si nada, pero al final de la misma me dijo, ¿sabes qué? Ahí entendí lo que tenía que hacer. Esa misma semana me pregunté algo que todavía no me deja del todo tranquilo. ¿Podría la inteligencia artificial haber hecho lo que hice yo en ese silencio? Y la respuesta honesta, que me costó un poco aceptar, fue que en parte sí. Una inteligencia artificial puede analizar patrones de conversación, puede detectar que un supervisado o un coachee llega a un punto de saturación cognitiva, por ejemplo. Puede incluso recomendar una pausa, pero ese silencio sostenido por dos personas que comparten un espacio, comparten una confianza, confianza construida con el tiempo, ese silencio que nosotros en el rubro le llamamos rapport, no lo produce un algoritmo. Y sin embargo, la pregunta no me soltó en un buen rato, porque si la IA puede hacer en parte lo que nosotros hacemos, ¿qué significa eso para nuestra práctica, para nuestro desarrollo profesional como coaches, como mentores, como supervisores? ¿Por qué nuestro rol está en cuestión? Y esto es lo que quiero explicar hoy día. Y lo quiero explorar desde un lugar súper concreto. Soy miembro del consejo de la IMCC Latam, que es la organización global de referencia en el coaching, mentoring y supervisión en el mundo. Y puedo decirles que esta pregunta no nos asusta en IMCC Latam. Esta pregunta nos convoca. La narrativa dominante sobre la IA suena más o menos así, ¿eh? La inteligencia artificial lo va a hacer todo, es más barata, es más rápida, va a estar siempre disponible, no va a tener días malos, no tiene egos, no tiene una agenda propia. Y esa narrativa tiene algo de verdad, hay que decirlo con total honestidad, pero también tiene una fisura enorme. Y esa fisura la reveló de una manera súper irónica una de las empresas que ha apostado por la inteligencia artificial en el mundo corporativo y que es pionera en esto, y es Microsoft. Hace muy poco, sus propios equipos descubrieron que el costo de ciertas herramientas de IA superaba el de mantener a los empleados humanos que hacían esas mismas tareas. La empresa que más promueve, o una de las empresas que más promueve la adopción de la inteligencia artificial, frenó su propio uso de la inteligencia artificial por razones económicas. Pero piensen un momento, la empresa símbolo de la revolución tecnológica de las últimas décadas tuvo que frenar y preguntarse, ¿realmente esto nos conviene?
¿Estamos usando la tecnología porque resuelve algún problema o la estamos usando porque está de moda o es cool, como le gusta decir a Paul? Esa es una pregunta que las organizaciones todavía no saben hacerse muy bien. Y alguien tiene que ayudarlas a hacerse esa pregunta. McKinsey, que es quizá una de las consultoras internacionales la más grande de recursos humanos, de cambio organizacional, reporta que casi el 80% de las empresas ya usan IA de alguna forma, pero muchas, si no la mayoría, no logran convertir en impacto real y menos con un ROI, un retorno de la inversión, que la justifique. Y la razón, dicen ellos, McKinsey, no es tecnológica, es humana. Falta liderazgo que traduzca datos en decisiones. Falta criterio para saber cuándo usar la tecnología y cuándo no. Falta alguien que pueda mirar al equipo al equipo a sus ojos y decirles, este dato significa tal cosa para nosotros y esto es lo que vamos a hacer. Ese alguien no es un sistema, es una persona. Hace poco tuve una conversación con una directora de recursos humanos de una empresa mediana y me contaba que acababa de implementar un sistema de IA para medir el compromiso de sus colaboradores. Encuestas automatizadas, análisis de desempeño, dashboards en tiempo real, Power BI, etcétera. Y me dijo algo que me quedó resonando. Ahora tengo más datos que nunca sobre mi gente y me siento más lejos de entenderlos que nunca. Esa es la paradoja. La tecnología que prometía acercarnos a las personas nos puede alejar de ellas si no sabemos qué hacer con lo que nos entrega. Y lo que hay que hacer con eso, que es interpretarlo, darle sentido, traducirlo en conversaciones reales, es exactamente lo que nosotros hacemos. Muchos temen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, pero lo que la IA está haciendo con más nitidez que nunca es revelar exactamente qué parte del trabajo solo los seres humanos pueden hacer. No nos está borrando, estimados colegas y amigos, nos está definiendo. Y esto nos lleva a la pregunta de fondo. Quiero ser honestos con ustedes sobre lo que la inteligencia artificial puede hacer en nuestra disciplina, porque puede hacer bastante. Puede, por ejemplo, analizar patrones de conversaciones de coaching, puede sugerir preguntas poderosas basadas en lo que el coachee o el supervisado acaba de decir, en tiempo real incluso. Puede sugerir modelos, puede dar seguimiento entre sesiones, puede recordar compromisos, detectar inconsistencias, puede simular estilos de comunicación, puede hacer transcripciones y buscar patrones en las transcripciones de una sesión. Esto es súper real, es valioso, de hecho yo lo hago. Hay que integrarlo, no lo podemos ignorar. Pero hay algo que la IA no puede hacer, y ese algo no es algo marginal, en realidad es el núcleo de lo que nosotros hacemos. Voy a volver al silencio que les comenté al principio. La IA no puede sostenerlo. No puede saber cuándo la pregunta correcta es no preguntar absolutamente nada. No puede percibir que el cuerpo de una persona acaba de cambiar o que algo bajó en sus hombros, que su respiración se hizo más lenta, que su mirada cambió, que se emocionó, que se ofuscó, que se enojó. No puede reconocer que lo que alguien dice con palabras no es lo que realmente está comunicando. Y no puede y nunca podrá conectar desde la vulnerabilidad, desde la experiencia de haber estado en un lugar difícil y haber encontrado un camino, desde ese conocimiento visceral de lo que es no saber qué hacer y tener que decidir igual. ¿Recuerdan la pandemia, no? Eso requiere haber vivido algo. Como se dice aquí en Chile, requiere calle, requiere ser humano. Es algo como pedirle a una inteligencia artificial de internet, de estas que están súper famosas en YouTube, que componga un tema de trompeta
y luego sentarse a escuchar He Loved Him Madly de Miles Davis, que es una elegía, una canción de más de 30 minutos donde Miles expresa el dolor, la pena, el duelo, la contemplación por la muerte de su amigo y mentor Duke Ellington. Simplemente son cosas que juegan en niveles diferentes. Y en el liderazgo pasa exactamente lo mismo. Piensen en un gerente que hereda un equipo en crisis, alta rotación, confianza rota, resultados bajo la línea de lo esperado. Un sistema de IA puede diagnosticar el problema con una precisión impresionante. Puede identificar patrones de comunicación disfuncional, detectar, por ejemplo, quién va a renunciar, sugerir intervenciones basadas en miles de casos similares. Pero ese gerente igual va a tener que necesariamente sentarse con cada persona de su equipo y decirle algo verdadero, algo que venga de él, algo que la otra persona pueda creer, no porque sea lógico o inteligente, sino porque lo sienta auténtico. Y la diferencia entre un gerente que puede hacer eso y uno que no, es exactamente el trabajo que nosotros hacemos. No es un detalle, estimados colegas, es lejos lo más importante. Durante décadas, el liderazgo se sostuvo sobre tres pilares fundamentales: el conocimiento experto, la experiencia acumulada y el control. Y la inteligencia artificial cuestiona los tres simultáneamente. Los datos ya no son privilegio del líder. Cualquier persona en esta sala puede tener acceso a la misma información en este mismo minuto si quieren buscar lo que de McKinsey, por ejemplo. La experiencia puede ser simulada. Un sistema entrenado en miles de casos puede generar recomendaciones que suenan súper expertas. Y el control se diluye en sistemas que operan más rápido de lo que cualquier gerente puede seguir manualmente. Entonces, ¿qué le queda al líder? Le queda el juicio ético cuando los datos no alcanzan, la presencia genuina con un equipo en crisis, la capacidad de generar confianza en la incertidumbre, la habilidad de hacer que las personas quieran ir hacia donde todavía no sabe que pueden ir. Le queda humanidad. La tecnología puede procesar incontable cantidad de datos, colegas, pero solo las personas pueden darle propósito a lo que esos datos significan. Cuanta más inteligencia artificial tenemos, más humanidad necesitamos. No porque la tecnología sea una amenaza, sino porque nos recuerda lo que es irreemplazable: la mirada que sostiene, la pregunta que abre, la presencia que acompaña. Ningún algoritmo puede estar contigo en el silencio incómodo de una conversación difícil, ni sentir cuando alguien necesita ser desafiado y cuando necesita ser contenido. Esa es nuestra ventaja comparativa, competitiva como coaches, como mentores y supervisores, y también nuestra responsabilidad. Antes de hablar del camino concreto que podemos seguir, quiero decir algo sobre nuestra comunidad. Desde IMCC Latam, que es parte de IMCC Global, que es una organización que lleva décadas desarrollando estándares profesionales para el coaching, el mentoring y la supervisión en todo el mundo, hemos observado esta conversación con mucha atención. Y hay algo que quiero decirles con claridad y sin matices. En IMCC Latam no nos asusta este desafío, no porque seamos ingenuos frente a lo que la tecnología puede hacer, sino porque entendemos de dónde venimos y sabemos lo que sostenemos. Nuestra disciplina nació en la complejidad, nació en la convicción de que el desarrollo humano no se improvisa, que acompañar a una persona hacia su mejor versión requiere un arte que se aprende con el tiempo, que se practica con rigor y que se supervisa con honestidad. Esa convicción no la debilita la inteligencia artificial, la refuerza, porque en la medida de que la IA automatiza lo repetible, lo predecible, lo que puede ser reproducido a patrones, lo que queda en pie, lo que no puede ser automatizado, es exactamente lo que nosotros hemos estado cultivando todo este tiempo. La escucha que va más allá de las palabras, el vínculo de confianza que se construye sesión a sesión, la capacidad de acompañar a alguien en la ambigüedad sin apresurarse a resolver nada, ese rapport que muchas veces no necesita palabras, sino presencia, desafío incluso.
No somos una disciplina amenazada por la IA, somos una disciplina que la inteligencia artificial necesita. Y esa es una distinción que vale la pena defender. Y habiendo dicho estas palabras que parecen muy bonitas, la pregunta sigue siendo súper válida y urgente. ¿Qué hacemos ahora? El Foro Económico Mundial proyecta que el 44% aproximadamente de las habilidades laborales actuales se van a ver transformadas en los próximos 5 años. Casi la mitad de lo que hoy sabemos dejará de ser suficiente, no porque sea malo, sino porque el contexto cambia más rápido que nuestra capacidad de adaptación, si es que no hacemos algo al respecto. ¿Y qué podemos hacer entonces nosotros desde nuestro rubro? Tres cosas súper concretas. Lo primero es desarrollar criterios éticos sobre la inteligencia artificial. No necesitamos saber programar ni saber de algoritmos, necesitamos saber qué puede hacer la IA, qué sesgos tiene, cómo fue entrenada y qué decisiones nunca delegarle. Porque cuando le delegas decisiones a la inteligencia artificial, podemos preguntar qué parte de tu liderazgo también estás delegándole. Lo segundo, cultivar presencia radical en un mundo donde los bots pueden dar un feedback, donde los sistemas automatizados pueden facilitar reuniones, generar resúmenes, sugerir procesos. La presencia plena de un ser humano que realmente escucha se convierte en un recurso escaso. Y los recursos escasos en cualquier mercado, no importa cuál, son valiosos. El coaching, el mentoring, la supervisión llevan décadas entrenando exactamente eso, entrenando la capacidad de estar ahí, de no huir del silencio, de tolerar la incomodidad sin llenarla con técnica. En la era de la IA, ese cultivo no es diferencial romántico, es una ventaja competitiva súper, súper concreta. Y lo tercero es hacer del aprendizaje continuo una identidad. El líder del futuro no es el que tiene todas las respuestas, sino el que sabe hacer preguntas. El que puede decir no sé, pero sin perder autoridad. Es el que modela con su propio ejemplo, el que aprende que no es una señal de debilidad eh, el no tener idea de lo que está pasando. Hay una diferencia enorme entre un líder que dice no sé, le voy a preguntar al sistema, y un líder que dice no sé, y por eso necesitamos pensar juntos como equipo. La IA puede alimentar perfectamente al primero, pero solamente un ser humano puede encarnar al segundo. Los líderes o mentores que han recorrido un camino, que han cometido errores, que han tenido que reconstruirse, que han aprendido algo que ningún manual les enseñó, esos líderes pueden acompañar a otros en un territorio desconocido de una manera que ningún algoritmo puede replicar. No porque tengan la respuesta, sino porque tienen cicatrices. Y las cicatrices enseñan de una manera que los datos no pueden. Me voy a dar un lujo aquí, ¿eh? No podemos olvidar las palabras de quizás uno de los personajes más sabios de la galaxia, que es el maestro Yoda, que le dice a Luke Skywalker en la última película de Star Wars: transmite lo que has aprendido, fuerza, maestría, pero también debilidad, insensatez, fracaso. Sí, el fracaso sobre todo. El mejor maestro, el fracaso es. Y eso no te lo da un algoritmo, porque el algoritmo no ha sobrevivido a nada. El coaching, el mentoring, la supervisión no son disciplinas del pasado que intentan convivir con un futuro. Son disciplinas del futuro que el pasado tuvo la inteligencia de anticipar. Empecé con un silencio, 30 segundos, 40 segundos, y un supervisado que había dejado de hablar en la mitad de una frase. Y yo no dije nada. Y en ese espacio, sin palabras, sin intervención, sin técnica, algo se movió en él. En ese momento me enseñó algo que ningún libro me había enseñado tan claramente. A veces la intervención más poderosa es la presencia, no la herramienta, no el modelo, no la pregunta, la presencia. Y eso, precisamente eso, es lo que la inteligencia artificial nos está devolviendo como pregunta urgente. ¿Sabemos estar presentes realmente? ¿O quizás llevamos años escondiendo nuestra propia incomodidad con el silencio detrás de metodología, de marcos de preguntas, preguntas que a veces nos aprendemos de memoria y herramientas que nos dan la sensación de que estamos haciendo algo? La inteligencia artificial nos obliga a ir más adentro, no hacia afuera, hacia la tecnología,
sino que hacia adentro, hacia lo que realmente somos capaces de ofrecer cuando quitamos todo lo que puede ser reemplazado y queda solo lo que no puede serlo. Los mejores algoritmos no son los que se quedan con su código original, son los que aprenden de datos nuevos, se ajustan al contexto, incorporan retroalimentación y mejoran sin perder su función esencial. Nosotros también somos algoritmos, somos los algoritmos de talento humano. Y la pregunta que esta era nos hace directamente y sin ningún tipo de rodeo es, ¿estamos dispuestos a actualizar nuestra versión? La inteligencia artificial no viene a robarnos el trabajo, colegas, amigos, viene a recordarnos qué parte del trabajo solamente nosotros podemos hacer. Y esa es la parte más importante. Muchas gracias.